Me está silenciando. Hola, hola, muy buenos días. Buenos días a todas y todas. Les saludo con gusto. Mi nombre es Laura González Zárate. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, pues es nuevamente un privilegio estar con todos ustedes en este foro virtual en el que vamos a tratar pues un tema sumamente importante que lleva por título Importancia de la educación integral en la sexualidad. Y bueno, este foro virtual en atención a las acciones establecidas en el marco de las actividades del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, GPA. A nombre de nuestra maestra Zaira Gabriela Vázquez Aragón y de todo el equipo que conforma la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, agradecemos el tiempo que nos están brindando, agradecemos a quienes nos están acompañando a través de Facebook Live y a las y los representantes de los diferentes ayuntamientos que también hoy nos acompañan desde la plataforma de Zoom. Es un privilegio contar con su presencia, así como las autoridades estatales también que forman parte del GPA. Este grupo está coordinado por el Consejo Estatal de Población, dirigido por el maestro José Antonio Showa Chacón. Y bueno, que tiene también por secretaría técnica al Instituto Veracruzano de las Mujeres, encabezada por la maestra María de Rocío Villafuerte Martínez. Es un gusto contar hoy con su presencia. Y bueno, hablamos de GPA, que es un grupo que busca prevenir el embarazo adolescente a través de un trabajo coordinado en toda la entidad veracruzana. Esto por medio de reuniones ordinarias, talleres, pláticas, capacitaciones y apertura de grupos municipales. Esto para alcanzar las metas establecidas dentro de la Estrategia Nacional para prevenir el embarazo adolescente. Bueno, pedimos a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live nos ayuden a compartirlo eso para llegar a más personas. Recordamos también que pueden dejar sus comentarios y hacer sus preguntas para que al final de las ponencias que ya están programadas se puedan dar respuesta por nuestros expertos y expertas que hoy nos hablarán de la educación integral en la sexualidad. Y bueno, en un momento más vamos a presentar a nuestro panel de lujo y vamos a dar una breve introducción. En la sociedad contemporánea, la sexualidad se encuentra en el centro de muchas de las dinámicas humanas. Sin embargo, aún sigue siendo un tema que con frecuencia está rodeado de tabúes, desinformación y estigmas. En ese contexto, que la educación integral sexual se presenta como una herramienta clave para empoderar a las personas desde la niñez hasta la adultez, con el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias, esto para tomar decisiones informadas, responsables y saludables sobre su sexualidad. La educación integral en la sexualidad, pues no se limita solo a la enseñanza sobre la biología en la reproducción. Es un enfoque educativo que abarca la salud física, emocional y mental. Promueve el respeto por los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad. Además, protege a las personas frente a riesgos como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, inclusive la violencia sexual. Y bueno, hoy más que nunca necesitamos reflexionar sobre la importancia de integrar una educación integral en los sistemas educativos, en las familias y en la sociedad en general.
Y bueno, a través de estas ponencias, de estos foros, exploraremos cómo la ACE puede transformar vidas, promover la salud y el bienestar, así como contribuir a construir una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Rosario Huerta Ferreira, quien nos presentará a cada una de las personas ponentes que hoy nos acompañan. Es un gusto y un momento más estaré de vuelta con ustedes. Adelante, Rosario. Hola, buenos días a todos, a todas y todes. Pues bien, muchas gracias, Lau, por la introducción y por la presentación. En el día de hoy, pues vamos a tener este foro multidisciplinario. Contamos con la participación de ponentes de distintas instituciones, como la maestra Elisa Guadalupe Hernández García, de la institución de CESBER, el doctor Carlos Abrán Ponce Hernández, de la SEP, la licenciada Itzel Aide Ledesma Peralta, de COESPO. De igual manera, nos acompaña como parte de la sociedad civil la licenciada Liliana Rivera Jiménez, de Redefine Veracruz, quienes en un momento me permitiré presentar de manera específica. Cabe mencionar que vía Zoom nos acompañan representantes de diversos ayuntamientos, por lo que les agradezco su participación y les invito a revisar el registro de asistencia para la expedición de su constancia. Les voy a platicar un poco acerca de la dinámica que vamos a tener en el foro. Contamos con la participación de 4 ponentes. Cada uno de los ponentes va a tener 25 minutos para compartirnos la información acerca de educación integral en sexualidad. Posterior a la conclusión de la participación de cada ponente, se dará lectura a 2 preguntas que se les haga de manera directa. Y al finalizar la participación de cada uno de nuestros ponentes, se va a leer preguntas del público que pueden realizarse a través del Zoom o del Facebook Live. Pueden dirigir las preguntas a un ponente en específico o las pueden realizar de manera general y el ponente que desee puede participar contestando. Finalmente, se va a dar una ronda de despedida por parte de los ponentes que tendrá un tiempo aproximado de 2 minutos y se hará el cierre con la entrega de constancias virtuales a cada uno de nuestros ponentes. En ese sentido, pues damos inicio a nuestro foro. La primera persona en participar o el módulo número 1 es el titulado ACE, mi derecho y soporte, por la licenciada Liliana Rivera Jiménez, vocera de Redefine Veracruz, quien me permito presentar. Ella es licenciada en Educación Preescolar por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen. La vocación por su profesión la llevó a ser activista defensora de los derechos humanos de las infancias, trabajando la importancia de ser reconocidos desde las aulas. Actualmente funge como representante estatal de Redefine Veracruz, donde gestiona y ejecuta planes de incidencia social, política y educativa para promocionar los derechos sexuales y reproductivos en los distintos contextos de nuestro estado y país. Es promotora de la investigación EIS en México, Alternativas para su Avance, realizada por el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir con el proyecto de Contraloría Social Lo Público es Nuestro, liderado por juventudes mestizas, indígenas y afromexicanas de los 16 estados de la República Mexicana, cuyo objetivo es generar una masa crítica que impulse la implementación de la educación integral en sexualidad. En ese sentido, le doy la palabra a la licenciada Rivera. Espero que podamos seguir manteniendo los micrófonos apagados y pongamos atención a nuestra ponente. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, licenciada Rosario. Un placer. Voy a comenzar a compartir. ¿Sí está disponible? Sí, ¿verdad? A ver. Sí, muy bien. Muy bien. Ay. ¿Sí me pueden decir si sí la ven? Sí, Lili, Sí, se ve Sí la vemos. perfectamente. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación. Nuevamente, me presento, pues soy Liliana Rivera y actualmente formo parte de Redefine México, representada al estado de Veracruz. Y el día de hoy les vengo con este tema súper interesante que es mi derecho y soporte. Bueno, muy bien, vamos a comenzar queriendo explicarles que de dónde yace los temas que trabajamos en Redefine, que como tal están dentro de los 12 estados que viene siendo Ciudad de México, Durango, Sonora, entre otros más, que
más adelante les voy a presentar. Y bueno, voy a dar comienzo. Comienzo con qué significa ACE. Todo el mundo siempre, cuando promueve el tema, pone ACE, ACE, nada más. Pero creo que la gente luego es un poco común que diga, ay, voy a investigar. Entonces también es muy importante que, aunque se reduzca el nombre, también se promueva lo que significa, que es educación integral en sexualidad. Y de aquí ya hace otra pregunta súper necesaria que yo considero que es muy bueno que todos nos cuestionemos constantemente. ¿La educación integral en sexualidad es necesaria en México? Vamos a verlo y vamos a comenzar para poder analizarlo. Bueno, ¿de dónde surge esta educación integral en sexualidad? Yo quise aquí retomar 4 puntos importantes, que primero, estos abarcan distintos lapsos de tiempo, una gran trayectoria de la educación a través de los años, y pues, ¿cómo podemos rescatar esta información? A través de las pláticas con nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros abuelitos. Yo afortunadamente cuento con mi bisabuela, entonces, luego me encanta, conversar con ella sobre cómo ella recibía educación sexual. Y gracias a esto me permito, colocar la primera parte que surge a partir de una oposición. ¿Qué es esto? Cuando antes incluso no se quería que existiera una educación sexual y que se viera este tema como algo íntimo, algo que tú te debías de reservar para ti mismo y que no podías ni preguntar ni cuestionar. Tú solamente lo vivías y tenías que aceptar tal cual era. La imagen que vemos aquí en pantalla es una manifestación de mujeres en el año 1928, justamente mujeres en contra de la educación sexual que se iba a querer empezar a promover. De ahí vamos con el tiempo y vemos que se encuentra sexo femenino y masculino. ¿Qué era esto? Comienza un avance dentro de la educación sexual, donde ya empezamos a ver el tema. ¿Y qué era únicamente del cómo es el cuerpo de la mujer y cómo es el cuerpo del hombre? Y obviamente las partes del cuerpo, cómo funcionaban cada una y viéndose del tema desde la reproducción. De ahí va avanzando un poco más la educación. ¿Y qué tenemos? Tenemos el cómo es la crianza a través de cuidar un huevo, claramente. Vemos aquí ya una educación sexual que incluía la responsabilidad del ser padres. Y esta, ¿cómo se presentaba? Pues cuidando un huevito, llevándotelo a tu casa, tenías tú y tu compañero que hacerse cargo de él, quién lo cuidaba hoy, quién lo cuidaba mañana. Había unos que lo rompían y decían, bueno, pues ya se me rompió mi huevo, pues ya ni modo. Cosa que no pasa realmente cuando tienes un bebé, que es realmente una etapa que dura muy poco porque es una persona, es criar una persona. Y bueno, tenemos el cuidar un muñeco. Poco a poco la educación ya comienza a centrar un poco más la crianza. ¿Y qué es esto? Pues ya en vez de un huevo, pues ahora un bebé, aunque sea de plástico, pero viene siendo ya un bebé, centralizándolo en la realidad. Al igual que con toda la información anterior, ya respaldando cómo asimilar la responsabilidad del ser padres. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona toda esta educación sexual a través de los años? Bueno, unos resultados que me permito aquí leer. Son muchos, pero me quise enfatizar en algunos. Vemos un alto índice de embarazo en adolescentes. Vemos una creencia de que la abstinencia es el mejor método que va a existir siempre. De, ay, no, yo para qué me voy a estar informando que existe tal cosa. No, yo mejor me quedo guardadita. Está la desinformación con respecto a las infecciones de transmisión sexual. Vemos que ha habido una época ya actualmente que favorece al proporcionar y promocionar la información con respecto a estas infecciones, pero anteriormente, cuando era la época del SIDA, era complicado hablar del tema, era satanizado incluso, entonces no, la gente no quería ni tocar a alguien que tuviera alguna infección porque creían que se podía transmitir con el simple contacto físico.
Vemos otro punto que es el porno como una vía informal de educación sexual. ¿Qué es esto? Las personas llegan a creer que esta llega a ser una manera de aprender sobre educación sexual y todos sabemos que es totalmente erróneo porque debe de basarse en muchísimas cosas antes de todo lo que se enseña. Y vemos que hay un poco reconocimiento de la variedad de métodos antifecundativos. Entonces, como 6, puse entre muchos más, pero esos son unos pocos de los que yo consideré que es bueno comenzar a ver. Y a partir de esto decimos, ¿qué hacemos con esta educación que hay en México? Que hoy en día ya se está transformando, pero que antes sí nos frenaba, existía la barrera en gran manera, y ahorita ya poco a poquito hemos ido quitando. Surgen diversas ideas que están entrelazadas, tal como una, que es fomentar una educación integral, que es decir, integral, que reconozca y respete la diversidad lingüística y cultural, sexual y de género. Toman en cuenta las condiciones de salud de cada una de las personas y asimismo fomentando una inclusión de todas, todos y todas. Esto va de la mano con qué idea promover el placer, verse de algo que es sumamente potencial e increíble de poder considerar. Tenemos una idea que es de brindar los conocimientos sobre el cuerpo humano a través de qué? De juegos, de dinámicas, y hablamos de que debe de incluirse la reproducción, las prácticas sexuales protegidas, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que empezar a compartirlas y a promoverlas de una manera que a las infancias, a las juventudes y las adolescencias se les promueva y se les haga de su conocimiento. ¿Y qué es esto? Esto viene relacionado con una idea que esté libre de estereotipos, libre de prejuicios y libre de tabúes. Todavía en México existe considerablemente la idea de que pues la sexualidad que implica solamente el sexo. Entonces, no hay que casarnos con esa idea y hay que empezar a promover que va más allá de todo eso. Y bueno, ¿por qué una ACE? ¿Por qué es bueno promoverla? ¿Por qué deberíamos de trabajarla dentro de las aulas, dentro de las instituciones? ¿Qué aporta? Es lo que más debemos de entender y reconocer. Bueno, si analizamos la educación sexual que hemos tenido a través de los años, pues hay que realmente reflexionar si ha sido favorable o no ha sido favorable. Y a partir de esto, es importante reconocer que hoy en día una educación integral en sexualidad puede aportar muchísimas cosas. Y sobre todo, una, autonomía. ¿Qué es esto? Que tú como persona puedes tener el derecho de decidir sobre cómo te relacionas, con quién, de qué manera te reconoces y te autopercibes. Dos, empoderar. ¿A quiénes? Al público en general, tomando en cuenta las infancias, a los adolescentes y las juventudes. Claramente, esto que va a ayudar a reducir un estigma y sobre todo la discriminación que existe hoy todavía en México, así como disminuir los embarazos no deseados y planeados. ¿Cómo va a ser esto? Construyendo una sociedad comprensiva y respetuosa ante las diversas comunidades existentes que son libres de ejercer su sexualidad. ¿Y para qué va a servir? Bueno, va a servir para prevenir. ¿Y qué va a prevenir? Prevenimos la violencia, la discriminación a quienes hacia las infancias, que desde las infancias hay algunas que ya consideran cómo quieren ser en un futuro, las adolescencias y las juventudes. Al igual que prevenir las infecciones de transmisión sexual, que son sumamente importantes y un foco a trabajar. Ay, pero bueno, viene una pregunta bien importante para todos los que me escuchan y que están presentes aquí. Si reconocen si en México se imparte en totalidad una educación integral en sexualidad.
que decimos, ay, pero sí se aplica porque en mi trabajo yo lo platico, en mi comunidad yo lo platico, ok, está perfecto. Pero nos vamos a las periferias, nos vamos a las colonias, nos vamos a las comunidades. ¿Y cuál es esta la respuesta? Es no, no se imparte en totalidad una educación integral. Y bueno, yo quise enfatizar nuevamente los motivos por los cuales no se ha aplicado. Y una son los mitos y los prejuicios sobre la sexualidad que aún existen en nuestra sociedad. Hemos de tener en cuenta que a pesar de que ha avanzado el tiempo, los años, todavía existen ideas que nos evitan desconstruir nuestro pensamiento sobre este tema. Tengo otro motivo que es la falta de presupuesto destinado a la educación integral en sexualidad. Todavía dentro del campo educativo es como un tema que es complicado de verse en plenitud. No es tan importante como el español, como las matemáticas, como las ciencias naturales. Entonces, es importante que es un tema que se puede relacionar con todos los diversos temas a trabajar. Y bueno, ¿en qué se relaciona la falta de presupuesto destinado? Con el siguiente punto, que es la falta de capacitación a docentes en el tema. ¿Dónde comenzamos a promover este tema? Dentro de las aulas, dentro de las comunidades. Y aquí es bien importante que cada uno de nosotros tenga la iniciativa de poder decir, ay, yo ahora sí quiero promover una educación integral en sexualidad libre de estereotipos, libre de prejuicios, y que así no se vea como un tema de, ay, no, es que no tienes que compartirlo, o ay, no, es que no puedes hablar de ello. Al contrario, es un tema que debería dejarse como una forma de expresarnos libremente. Y bueno, ¿qué sucede aquí? Afortunadamente, dentro de Redefine México, les comentaba yo que estamos dentro de 2 estados de la República Mexicana, que me permito compartirles. Estamos en Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora y claramente Veracruz. ¿Cómo es que sacamos esta información sobre que las EIs deben ser promovidas, de que la EIS debe ser un tema importante? ¿Cómo yo vengo y me siento aquí y les digo, ¿saben qué? La EIS es importante por esto, pero porque yo lo digo, claro que no. Obviamente realizamos encuestas en estos 12 estados de la República y ¿qué creen? De los resultados más preocupantes, yo consideré estos dos, que son el 86% de adolescentes de 12 a 16 años consideran importante recibir información sobre educación integral en sexualidad. ¿Qué es esto? Los chicos dicen, es que a mi casa yo no puedo decir que tengo novia porque ya creen que cuando vaya a comer vamos a tener relaciones sexuales. Yo no puedo llevar un condón a mi casa porque ya creen que únicamente quiero hacerlo con una mujer. Yo no puedo, o sea, son una lista de peros que es increíble ver que como tanto los jóvenes como los papás necesitan esta educación, esta transmisión y promoción de información. Porque si el joven sabe todos sus derechos, pero los quiere llevar a cabo y existe el padre de familia que le dice, no sabes qué, no, aquí en esta casa mientras tú vivas, ¿no? Es complicado. Y el siguiente, que también me alarmó un poquito más, es el 8.50.000 de cada 100.000 personas entre 10 y 19 años contrajeron una infección de transmisión sexual. Podemos ver aquí la edad de 10 años. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de 17, 16, 14, estamos hablando de 10 años. Esto es considerado una infancia, claramente, y decimos, bueno, o sea, ¿realmente estamos promoviendo bien la educación sexual? ¿Realmente estamos abarcando todos los espacios educativos? Entonces, es muy importante reconocer cada uno de los espacios a los que nosotros y cada uno estamos promoviendo esta información y debemos de abarcar más, siempre buscando enfocarnos a más.
Y bueno, aquí como tal ya viene mi conclusión. ¿Qué podemos concluir de un tema que es tan extenso, tan rico, que necesitamos sin duda continuar trabajando y sacar más allá de solamente la sexualidad, sino que se pueda aplicar en lo humano, en lo natural, en muchísimas cosas? Entonces, bueno, aquí vemos que la educación integral en sexualidad en México está influida por la interacción de distintos factores, ya sea que no pueda promoverse en totalidad o que se esté promoviendo, pero que poco a poquito. Hablamos de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Creo que estos dos son los que más hasta el momento he conocido yo que tienen que ver. Pero sin embargo, esta misma debe ser reconocida como una forma en la cual el ser humano tiene pensamientos, tiene fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales que son libres de ser expresadas en cualquier momento, en cualquier espacio, con cualquier persona, sin ser personas juzgadas. Es importante reconocerlo. Y bueno, a partir de las referencias, quiero incluirles que estas encuestas realizadas fueron levantadas en una población de 12 a 16 años escolarizada dentro del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir a través de la Encuesta Nacional sobre Educación Integral en Sexualidad. También estamos relacionados con el sistema de indicadores para monitoreo y seguimiento de la ENAPEA. Y por último, esto mismo se recabó a través de una investigación de Lo Público es Nuestro. ¿Qué es esto? El cuadernillo de ACE, Mi Derecho y Soporte, que me gustaría invitarles. Tenemos un evento a las 4 de la tarde en el centro recreativo y va a ser la misma presentación de la investigación, pero ya con más datos, ya a grandes rasgos de toda la información recabada durante 2 años. Entonces, están completamente invitados. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esa sería mi participación. ¿Cómo dejo de compartir? ¿Alguien sabe cómo dejar de compartir? En el botón color verde, ahí Ajá. mismo te da la opción para dejar de Ay, compartir. es que no me aparece. O en la aplicación en la que tienes abierta tu pantalla, le das en salir y ya te permite concluir. Muchas gracias, Lili, por tu participación. Es justamente de suma relevancia que nosotros podamos hablar acerca de educación integral en sexualidad, no solamente como servidoras y servidores públicos, sino también recordando que la sexualidad es una parte integral de la personalidad y que cada uno tenemos derecho a informarnos, a conocer, a ejercer nuestra sexualidad, a disfrutarla de manera libre. Y como bien menciona nuestra ponente, la educación integral en sexualidad pues puede ayudar a prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos adolescentes, embarazos no deseados, nos apoya y nos brinda la oportunidad de fomentar normas de género saludables y seguras. Entonces, muchas gracias a Liliana por la información que nos comparte. Vamos a continuar con las preguntas. Si alguien tuviese alguna duda, algún comentario dirigido a nuestra ponente, ya sea a través del Zoom o de Facebook Live, con todo gusto podemos leerle, podemos escucharle si quisieran participar en voz a través del Zoom. Muy bien, bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, con el siguiente módulo. Se titula ¿Cómo abordar la educación sexual en el aula? Es impartida por el doctor Carlos Abraham Ponce Martínez, jefe de Departamento de Salud Escolar de la SEP, y me permito presentarle. Él es médico general, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, y maestro en Salud Pública por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Ha trabajado para los servicios de salud de Veracruz en la jurisdicción sanitaria número 5 de Jalapa para el sistema estatal del DIF
como subdirector de Rehabilitación e Inclusión Social en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, CRISVER, y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Salud Escolar de la Coordinación para la Prevención y Atención de las Adicciones y las Conductas Antisociales en la SEP. Muchas gracias, doctor, por su participación. Les doy la palabra. Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí y por haberme invitado a participar con ustedes. Un tema súper interesante y creo que súper ligado a lo que yo voy a compartir en este momento, el de la licenciada Liliana. Muchas felicidades por el tema y por el trabajo que están haciendo. Entonces, pues ya, yo soy el doctor Carlos Abraham Ponce Martínez, soy maestro en salud pública, estoy en el Departamento de Salud Escolar de la COPACA y de la Secretación de Veracruz, de parte de toda la nación, de la maestra María Huesca Palomino, que es coordinadora, saludos para ustedes. Y pues me gustaría compartir este mensaje hoy, cómo abordar la salud sexual en el aula, ¿sale? Entonces, es un tema muy interesante, a mí me gustó leer al respecto, investigar un poquito de las cosas. Nosotros manejamos este tipo de temas desde la coordinación en, pues a todos los niveles educativos aquí en el estado, y creo que es importante que lo abordemos aquí en este foro, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que empezar porque entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad, ¿no? O sea, creo que lo primordial siempre va a ser que entendamos los términos correctos que estamos utilizando, especialmente para todos los que se dedican a la docencia, ¿no? Entonces, primero hay que entender que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto que es central en todo ser humano, ¿sale? O sea, abarca nada más, no nada más el sexo, sino que abarca también las identidades, los roles de género, la orientación, el erotismo, el placer, la reproducción. Y a mí me gusta mucho este concepto porque si nos damos cuenta en cómo va ordenando todos los aspectos en lo que incluye dentro de la sexualidad, el que deja al final siempre es la reproducción. ¿Por qué? Porque la reproducción sí es el fin último de la sexualidad, pero no es lo más importante de la sexualidad. Nuestra sexualidad la vamos a experimentar y la vamos a expresar todos los días a través de nuestros pensamientos, de lo que soñamos, de lo que fantaseamos, de lo que creemos, de los valores que tenemos y cómo los expresamos, cómo nos comportamos, las prácticas que llevamos a cabo, nuestros roles, los que ejercemos en la casa, en el trabajo, con los amigos y las relaciones que entablamos con los demás. Entonces es un tema que va más allá únicamente de la reproducción o de las relaciones sexuales, como ya comentaba también la licenciada Liliana, ¿no? Entonces nuestra sexualidad hay que entender, y ella lo mencionó, que está influenciada por factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales. Una cantidad impresionante de factores que van a ir ahí abonando a la manera en la que nosotros llevamos a cabo, ejercemos o expresamos nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, otra cosa importante es entender también qué es la salud sexual, que de acuerdo igual con la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar físico, mental y social en relación con nuestra sexualidad. Y no significa que no tengamos alguna enfermedad, una disfunción o una incapacidad. Habla de que estemos en un estado de bienestar físico, mental y social, que nos sintamos completos, y eso se va a lograr cuando nosotros podemos expresar y ejercer nuestra sexualidad de manera libre, ¿no? Entonces, como mencionaban también, requiere que veamos la sexualidad como algo positivo, que lo hagamos de manera respetuosa, ¿no? Respetemos las relaciones para que éstas puedan ser placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y de toda violencia, ¿ok? En ese sentido, cuando hablamos de educación sexual, de acuerdo con la UNESCO, nosotros lo consideramos que es el proceso mediante el que aprendemos todos los aspectos cognitivos, emocionales, sociales, interactivos y físicos de la sexualidad, que tiene un objetivo muy claro, que es apoyar y proteger el desarrollo sexual, mediante la información adecuada para cada etapa del desarrollo. ¿Sale? Esto nos va a permitir desarrollar habilidades para que podamos comprender y disfrutar de nuestra sexualidad, podamos llevar a cabo relaciones seguras y plenas, y muy importante, y esta es la parte que a mí más me gusta de este concepto, es que podamos asumir la responsabilidad de nuestra salud y nuestro bienestar sexual y también el de los demás, ¿sale? Las personas con las que nos relacionamos. Y de aquí parten otros conceptos que van a abonar a lo que es la educación sexual. Una es la educación para la salud, que es una, digamos que es la manera en la que nos hacemos responsables o hacemos responsables a las personas
para adquirir los conocimientos, las actitudes y los hábitos saludables que les permitan acceder a un estado de salud, en este caso salud sexual y reproductivo, que sea satisfactoria y que sea libre, ¿sale? Y a raíz de eso surge también la educación sexual integral, que es la que ya se tocó en el tema anterior, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el cual aprendemos de manera, bueno, los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de nuestra sexualidad. Y la educación integral en sexualidad, la EIS, perdón, EIS, creo que le mencionaban en la plática anterior, nos permite empoderar tanto a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores para que ellos procuren su salud, su bienestar y también su dignidad, ¿sale? Y desarrollen relaciones sociales y sexuales respetuosas. Ahora, hay que considerar que la educación sexual integral toma en cuenta o nos lleva a considerar que todas nuestras decisiones en el ámbito de nuestra sexualidad nos afectan, ¿sale? Permiten, esto nos vamos a entender nosotros son nuestros derechos y también nuestras obligaciones al respecto de nuestra sexualidad. Entonces, la educación sexual, ¿cómo debe ser? Bueno, debe ser integral, como ya se mencionó, y debe empezar en la infancia. Uno de los grandes errores que se han encontrado sobre la educación sexual en nuestro país es que empieza tarde, empieza a veces bastante tarde, ¿no? Cuando las personas ya iniciaron actividad sexual, ya tienen vida sexual. Entonces se dice que la educación sexual debe ser desde la infancia y debe abarcar la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez, todas las etapas de la vida debe abarcar la educación sexual. Y debe responder a las necesidades de las. Eso quiere decir conforme nos vamos actualizando en conocimientos, avances, nos vamos actuando en cambios sociales, económicos, esta educación sexual debe adaptarse a las necesidades que vamos a ir teniendo con cada de nuestro ambiente, de nuestro contexto, ¿sale? Y debe permitirnos desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades. Y esta educación sexual nos debe preparar para todas las etapas del desarrollo biológico, lógico y social. Ahora, ¿cómo estamos en México? Hace rato platicaban de que México, pues considerábamos que la educación sexual integral, pues está todavía en pañales, está todavía. Y es cierto, yo encontré en 75 se imparten los temas de educación sexual y los que son con más frecuente son aquellos que se relacionan con el aspecto preventivo de la activa. ¿Esto qué significa? Que estamos enfocando sexual y en prevenir embarazos. ¿No? Se abordamos siempre el uso del condón del embarazo y prevenir el contagio. Pero dejas de fuera los temas integrales y que es también el aspecto del placer. Y algo que mencionaba en la plática anterior es que el placer se experimenta desde que somos pequeños. Todos tenemos, desde que somos chicos y si hacemos un poquito de introspección, podemos darnos cuenta cómo en algún momento de la etapa sentíamos placer en ciertas partes de nuestro cuerpo, ya sea en las manos, en los pies, en las piernas, en la espalda, en los genitales, en muchísimas partes de nuestro cuerpo. Y estos temas siempre los dejamos de lado. Siempre abordamos muy poquito las relaciones interpersonales, el respeto entre las relaciones consensuadas, todos ese tipo de temas y que generan más adelante violencia en lo que son las relaciones sexuales. Entonces, un punto muy importante y que estamos dejando de fuera, de acuerdo con la Universidad Nacional de México, son las relaciones interpersonales y el placer. Ahora, y me encontré un artículo muy bonito que se hizo el año pasado, que se llama Educación Sexual Integral en una escuela primaria como estrategia para prevenir la violencia sexual, de González Reyes 2024. Este se llevó a cabo en Poza Rica, aquí en nuestro estado de Veracruz. Y el objetivo de este proyecto consistió en identificar el nivel de información que niñas y niños de 9 a 12 años en educación sexual integral, desde la perspectiva de los derechos humanos y sus ejes, que es el enfoque de género y diversidad, los vínculos afectivos, la reproductividad y el placer. Y me encontré un dato que me alarmó bastante, ¿no? Que quedé sorprendido con el dato, porque les hacían varias preguntas en un test a los pequeños y una de las preguntas que les hacían es, ¿correctos los órganos sexuales?
un 27% de los niños que entrevistaron respondieron algo, el 24% respondió bastante, el 24% respondió mucho, el 13% poco y un 9% dijo que nada. Y lo que es sorprendente de este estudio es que haya un 27% que haya dicho que conoce poco, un 24% bastante y un 24% mucho, cuando debería ser un 100% de niños que reconocen los órganos sexuales entre 9 y 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no están conociendo su cuerpo desde pequeños. ¿Sale? Y eso es básico para la educación sexual integral. ¿Ok? Entonces, pues estamos todavía en pasitos de bebé, ¿no? En la educación sexual integral. Ahora, la educación sexual en el aula. La salud sexual, perdón, en el aula, desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, la nueva escuela mexicana reconoce que niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores son individuos sujetos de derechos. Y esto quiere decir que el derecho a que se les imparta educación sexual es algo que debe ser provisto por las escuelas y por los servicios de salud. Nosotros debemos proveer a los pequeños, a todas las edades, en todas las etapas de desarrollo, educación integral en sexualidad, que los haga capaces, que les permita tener el derecho de expresar su sexualidad de manera acorde a la etapa del desarrollo, sin dejar de lado los riesgos y los desafíos. Esto quiere decir que dependiendo de la edad que nosotros tengamos, pues debemos ser capaces de expresar nuestra sexualidad, ¿no? Esos pequeños que están entre 9 y 12 años, lo más seguro es que no la expresen a través de relaciones sexuales, pero la pueden expresar mediante los vínculos que forjan con sus compañeros, mediante la manera que expresan su sexualidad, en cómo se visten, en cómo se comportan, en cómo funcionan, en cómo conocen su cuerpo. Entonces, esta salud sexual les debe fortalecer o debe si es bien enfocada, va a fortalecer y va a favorecer la presencia en las escuelas, permitiendo que después se puedan estos pequeños vida laboral y va a contribuir de todas las comunidades, de las comunidades en las que los maestros están yendo a trabajar. Actualmente, como mencioné en la parte anterior, todavía encontramos en ciudades incluso creencias sobre el ejercicio de la sexualidad y no nos dan niñas puedan apreciar y evitar ¿sale? Entonces, por eso es importante que nosotros abordemos el sexual en todas las etapas del desarrollo de la escuela. Ahora, ¿qué hay que combatir desde el aula? Hay dos mitos bien grandes y bien identificados que son los más importantes que hay que combatir desde las adolescentes, que es cuando el grupo etario más aborda la sexualidad, y aquello incluiría también a niños, adultos mayores, adultos jóvenes, adultos de edad, son cada vez más precoces y responsables con su sexualidad, dar las herramientas para ser uno de los más grandes que encontramos. Es el profesional de la educación, reflexionar sobre sus experiencias, sobre sus valores, sobre sus actitudes y conductas relacionadas con la sexualidad, para que cuando lo aborden los estudiantes se despoje de estos mitos, que son los que han impedido que se pueda avanzar en la educación sexual integral aquí en México. Y otro de los mitos que nosotros todavía tenemos sobre salud sexual y reproductiva se va a oponer a los valores con la educación que se cuando lo que debería buscarse es que se complementen esta educación en el hogar y esta educación en el aula parezca la educación y sobre todo los valores fundamentales como la equidad social y la equidad de género, el respeto y la tolerancia. Nos hemos encontrado que la mayoría de los enfoques que se dan educativo se aborda, por ejemplo, enfermedad y sobre las mujeres. Entonces no hay responsabilidad ni un en el, porque estamos separando, haciendo dos grupos y abordar de distintos hombres y mujeres en el aula.
Entonces ahí no estamos llevando no estamos fortaleciendo la equidad social y de género que deberíamos estar impartiendo en nuestras escuelas. Entonces, es combatir, estas son, digamos que las bases teóricas y conceptuales sobre las que debe ser la educación integral a nivel aula. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Esto es lo que yo quería compartir. Muchas gracias, doctor. Tuvimos que cerrar su cámara porque nos estaban comentando que había algunos inconvenientes con el audio. De igual forma, comentan en el chat que si pudiese indicarnos dónde pueden encontrar el video que nos estaba compartiendo. Perdón, el video, la presentación, el artículo, no sé qué es, perdón, no los escucho. Sí, sobre el artículo. El artículo lo podemos encontrar en internet nada más con el nombre que tiene, que les compartí. Si quieren, después les puedo compartir el enlace a través del chat para que lo puedan compartir incluso también en la transmisión en Facebook, sin problema. Muchas gracias, doctor. Y bien, justo como nos compartía nuestro ponente, pues esta parte de la sexualidad, de la educación integral en sexualidad, de la salud sexual y reproductiva, pues hace referencia al completo estado de bienestar físico. Y esto incluye, pues justamente la parte física, la mental, la social, y dentro de la educación o en la parte de niñas, niños y adolescentes, eso es una relevancia que se pueda compartir en las aulas sobre educación sexual integral, pues esto va a atender al interés superior de la niñez, a la autonomía progresiva, claro, también al derecho a la educación, al derecho a la información que todas y todos tenemos, pero dentro de las niñas, niños y adolescentes va a abonar a que puedan tomar decisiones autónomas, libres, informadas y seguras sobre su cuerpo, sobre el ejercicio de su salud sexual y reproductiva. En ese sentido, le agradezco mucho a nuestros dos ponentes que hasta ahora han participado. Es importante recalcar que podamos observar cómo estos temas se van entrelazando unos con otros y que justamente el interés de este foro es que la información se pueda ir reproduciendo, que podamos ir llegando a más personas y que las y los les adolescentes puedan conocer que tienen estos derechos, que es importante que los puedan ir reproduciendo, que puedan ir compartiendo la información, que la hagan suya para que puedan ejercer su sexualidad de manera segura. No sé si alguien tuviese alguna pregunta, ya sea a través de Facebook Live o del Zoom para nuestro ponente. De igual forma, les recuerdo que al concluir las 4 ponencias, vamos a tener un breve momento para que podamos formular preguntas. Y les quiero aclarar también sobre el registro de asistencia, es para las personas que se encuentran conectadas vía Zoom, para quienes nos acompañan en representación de ayuntamientos. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia, con el siguiente módulo, que se titula La importancia de la educación integral en sexualidad para la prevención de la violencia. Está a cargo de la maestra Elsa Guadalupe Hernández García, responsable estatal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de CESBER. Ella es psicóloga con maestría en salud pública, con énfasis en comunicación y educación para la salud, egresada de la Universidad Veracruzana. Tiene experiencia en el trabajo terapéutico con adultos, actividades relacionadas con la promoción de la salud, prevención de enfermedades y trabajo grupal en instituciones de salud. Actualmente es adscrita al Programa Estatal de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de los Servicios de Salud de Veracruz, el CESBER, desde el cual desempeña actividades de líder estatal. Recientemente ha contribuido en la elaboración del protocolo para la atención médica a víctimas de violencia sexual en cumplimiento de la NOM 046 SSA 2-2005 y al programa de aborto seguro de Servicios de Salud de Veracruz. Durante el 2003 colaboró con la Secretaría de Salud Federal en la Subdirección de Atención a la Violencia del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a través del Servicio Nacional de Salud Pública.
Muchas gracias a nuestra ponente por responder a esta invitación para participar con este módulo. Les doy la palabra y nuevamente les solicitamos, por favor, que mantengan los micrófonos apagados para que podamos poner atención a nuestra ponente. Hola, muchas gracias por invitarnos a participar desde la Secretaría de Salud. Me parece que este es un tema muy relevante que siempre tenemos que regresar a observar de qué manera podemos utilizar las herramientas, sobre todo de educación integral, para poder prevenir específicamente el tema de violencia. Si mi audio va fallando o algo por el estilo, me mandan un mensajito y apago mi cámara, ¿sale? Entonces, pues bueno, quisiera agradecer a las compañeras que me antecedieron porque pudieron dar todo un marco muy amplio sobre la adolescencia y sobre la educación integral en sexualidad. Y en ese sentido, yo quisiera enmarcar muy claro que para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se va a dividir en 3 etapas, de 10 a 13 años, de 14 a 16 y de 17 a 19 años. ¿Esto por qué me parece importante? Porque de esta forma nosotras podemos trazar que si bien estamos hablando de una etapa de 10 a 19 años, no es el mismo enfoque, ni las mismas herramientas, ni los mismos aprendizajes o conceptos que se les puedan proveer a las personas de manera directa, es decir, de acuerdo a cada etapa o también de acuerdo a a la etapa del desarrollo donde se puedan estar integrando. Si nos damos, si también podemos observar, de los 10 a los 19 años es un espacio muy amplio que todo lo que pueda ocurrir, como justamente en la adolescencia, nos va a ayudar a definir y a tener, pues no totalmente, porque la personalidad es algo que se va construyendo, pero sí a formar los cimientos de esta. Entonces, esto por favor recordémoslo durante toda la presentación. Todo lo que ocurra durante la adolescencia, de los 10 a los 19 años, va a tener un impacto futuro en los adultos que lograremos ser. Y por lo mismo, en nuestras relaciones sociales. ¿Por qué la importancia de hablar de salud sexual y reproductiva para adolescentes? Pues bien, este momento clave, como bien les decía, para, para una formación no solamente profesional, sino también para la vida y abordar el tema de sexualidad es una etapa que nos va a definir desde niños hasta ser adultas. Ahora, en esta fase de descubrimiento de cuál es nuestra identidad y cómo es nuestro desarrollo, necesitamos fortalecer este autoconcepto, nuestra autoestima, al, al poder abordar el tema de la sexualidad. La salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con un sistema reproductivo. Sin embargo, no solamente es este ímpetu del sistema reproductivo, también el goce y el disfrute de una salud y de una vida sexual satisfactoria y sobre todo sin riesgos. ¿Para qué? Para poder tener la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo o con qué frecuencia. También poder hablar de este consentimiento, es decir, a nuestras adolescencias no siempre damos la oportunidad como de tener claro que si yo ya no quiero, puedo parar, puedo no continuar. ¿Por qué? Porque eso nos va poniendo más expuestas a ciertos entornos que pueden propiciar actos de violencia. Solo como marco referencial, el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, en su capítulo B, nos solicita a todos los países que nos adherimos a este consenso poder asegurar una implementación de un programa de educación en educación para la sexualidad, dando prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia, la eliminación de abortos inseguros mediante la educación integral para la sexualidad. Entonces, la educación integral se vuelve la pieza clave para prevenir un embarazo, pero también embarazos que pueden ser producto de una violencia sexual y evitar caer en abortos inseguros. Esto también creo que es muy importante porque a partir de 2021 tenemos esta elaboración del programa de aborto seguro a partir de la despenalización y nos da acceso a muchos otros servicios. La educación integrada a la sexualidad, como bien se define por ONU Mujeres y UNICEF, es un proceso que se basa en un currículum para enseñar que tiene aspectos cognitivos, emocionales, físicos, sociales en la sexualidad.
Si bien la educación no solamente se va a restringir en espacios educativos como aulas o como espacios comunitarios, sino también es poder llevarla a la familia, poder llevarla al grupo de amigos o de amigas donde podemos formar parte. Es decir, esta educación que se da entre pares, y eso es muy importante. Nosotras tenemos una estrategia que se llama Líderes Pares Adolescentes, donde la comunicación y los conceptos para disfrutar una salud sexual y reproductiva, para trazar un proyecto de vida, es una comunicación entre ellos. Entonces, apostarle a esta comunicación entre adolescentes, guiados o acompañados siempre con la confianza de personas que seamos profesionales, pero también responsables y brindemos espacios seguros para que ellos puedan desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas. ¿Qué es la educación integral? Aquí no me voy a detener mucho porque ya es a lo que hemos hablado, pero considera la salud sexual de manera holística, es decir, no solo el aspecto reproductivo, también el disfrute, también el erotismo, todo lo que va consigo en el cuidado o autocuidado de nuestras relaciones, de nuestra relación con amigos, con parejas y con familia. Los conocimientos y actitudes que se puedan adquirir a partir de infecciones de transmisión sexual o a partir de métodos anticonceptivos forman parte también de esta educación integral. Incluye aspectos emocionales y sociales. Educación integral, y yo quisiera que no lo confundiéramos, no es solamente proveer métodos anticonceptivos para los adolescentes y entonces ya sí evito un embarazo. No, si bien estamos hablando de etapas muy tempranas de niñas de 10, 11 años, de pronto un método anticonceptivo sí le puedo dar la información, pero hay temas que puedo acercarle aún más o que le pueden servir justamente para esa etapa que están viviendo. Por ejemplo, una menstruación digna, conocer su cuerpo, pero identificar cuáles son sus emociones. Entonces, la educación integral en sexualidad va a desempeñar un papel fundamental y esencial en la salud y en el bienestar tanto de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque esta educación tiene que ir basada en derechos humanos. Nosotras tenemos o conocemos el interés superior de la niñez. A partir de allí, un claro ejemplo es el respeto y poder ser escuchados, el respeto a poder decidir, a poder expresarse. En este marco de derechos humanos también hay acceso a la salud, pero a una salud no solamente en cuanto a la información, sino también acceso a los métodos anticonceptivos, la igualdad de género, estos roles o estos cuestionamientos que siempre damos pie a una reflexión sobre la relación que puede existir en nuestra sociedad, la reproducción, los comportamientos sexuales de riesgos, así como también enfermedades desde una perspectiva positiva, poniendo siempre claro o siempre presente cuáles son estos valores, tanto el respeto, la inclusión, no discriminación. Y en esa parte de no discriminación creo que necesitamos parar un poco y reflexionar sobre el tema de las capacidades diferentes, porque poco a poco tenemos que ir creando tanto materiales como información para personas que tengan algún tipo de capacidad diferente, es decir, mensajes para prevenir o para ayudar en cuanto a poblaciones que pueden tener alguna discapacidad auditiva o alguna discapacidad visual, porque de alguna forma educación sexual tiene que ir enfocada a todos los grandes grupos de población, no solamente a, como anteriormente creo que podríamos encontrarlos como personas que se encuentran en el área rural o en el área urbana. Es decir, pueden ser de diferente y debe ser diferente. En este aspecto, la interculturalidad también es importante visibilizarla. La forma en cómo nosotras vamos a llevar educación integral sexual a espacios donde donde predomina una... ¿Perdón? Creo que alguien quiere comentar algo, ¿no? Ok. No, no fue acá.
Ok, les decía entonces que llevar esta educación integral en sexualidad a espacios donde predomine un habla, por ejemplo, de la Sierra de Songolica, donde mayormente hablan náhuatl, la forma o la estrategia para entrar a estos espacios no es la misma como voy a entrar a abordarlo en alguna ciudad como Veracruz o como Boca del Río. Por eso, cada población o se tiene que elaborar una estrategia diferente para poder abordarlos. Los temas fundamentales, les vuelvo a comentar, derechos humanos, perspectiva de género, pero sobre todo que la sexualidad y este comportamiento sexual va acompañado de un consentimiento y la toma de decisiones, porque en muchas ocasiones diferenciar la manipulación, que es un tipo de violencia, para poder tener acceso a tener relaciones sexuales no consensuadas, pueden llegar a tener un trasfondo de una violencia sexual. Las habilidades comunicativas para la toma de decisiones, incluyendo la capacidad para rechazar estas relaciones sexuales que no son deseadas, poder negociar el uso correcto de preservativos masculinos o femeninos, otros métodos anticonceptivos también para buscar una orientación en personal de apoyo. Nosotros en la Secretaría de Salud tenemos unos servicios que se llaman servicios amigables para adolescentes. En las unidades de salud, en los centros de salud, las adolescentes y los adolescentes pueden acudir y solicitar información o solicitar algún método anticonceptivo. Es un trabajo constante porque decir que todas las personas ya estamos libres de estigmas y de prejuicios para que un adolescente llegue y nos pida información, no es fácil. No es fácil porque es una capacitación, es una sensibilización, es también el poder que ellos se sientan seguros de acercarse a estos servicios para solicitar la información y los métodos, para solicitar también espacios que puedan estar, que puedan estar de la mano para brindarles una mejor oportunidad. La promoción de la salud sexual, especialmente la prevención de infecciones de transmisión sexual como VIH, los embarazos no intencionados, el uso adecuado también de estos mismos preservativos o de otros métodos anticonceptivos. ¿Qué nos aporta la educación integral? Bueno, la educación en sexualidad tiene efectos positivos, entre ellos el aumento del conocimiento de las y los adolescentes y una mejor actitud en lo que respecta a la salud y en el comportamiento sexuales y reproductivos, pero no solamente dentro de la escuela, sino también fuera de esta. El comportamiento sexual de riesgos, es decir, de qué forma yo puedo tener estos vínculos afectivos que puedan ser lo más sanos y en el momento de poner límites o poder expresarme con seguridad de si algo no me gusta o si ya no es de mi agrado. Se ha demostrado que los programas que promueven únicamente la abstinencia, como bien lo mencionaba mi compañera Liliana, que por... Ay, ¿me ayudan? Gracias. Que promueven únicamente esta forma de no tener relaciones sexuales, tienen un efecto de retraso o a la iniciación de su vida sexual, ni en la reducción de la frecuencia en la que las relaciones sexuales o el número de parejas, mientras que los programas que combinan el retraso de la actividad sexual con el uso de estos métodos anticonceptivos o antifeconceptivos tienen resultados más eficaces. Es decir, mientras más información podemos proveer, pero no es una información desmesurada. Insisto mucho en esta parte. Necesitamos saber cuál es nuestra población, cuáles son las edades con las que vamos a trabajar y no solamente enfocarlos en las adolescentes ni en los adolescentes, sino también enfocar el trabajo que va de la mano con padres, con madres o con quienes son sus tutores o acompañantes, porque en muchas ocasiones quienes van a estos talleres o quienes van a estas pláticas o se acercan a pedirnos información son quienes les están dando un cuidado a sus hijas o nietas o primos o primas. Ahora bien, la violencia de género se puede identificar desde diferentes contextos y en diferentes formas. Esto es solo un recordatorio.
Hay diferentes tipos, por ejemplo, la violencia psicológica a través de insultos, amenazas, coacciones, desprecios o humillaciones. La violencia social, como limitar el contacto, limitaciones en participar, salir con sus amigas, formar parte de algún grupo. Violencia económica, el control de ingresos o bien el control de gastos. Saber en qué se va a gastar, cuándo se va a gastar o cómo no hacerlo. Estamos hablando de adolescentes y si bien ellas y ellos no utilizan, no generan, perdón, su propio dinero, no todos, pero finalmente pueden tener acceso a esto. Un tipo de violencia es el control de estos ingresos por parte de su novio o de su compañero. La violencia sexual puede ser en obligar a tener relaciones sexuales, manipular para no tenerlas. De hecho, imponer algunos estilos de sexualidad con los cuales yo no pueda estar de acuerdo o realizar prácticas sexuales no consensuadas. Y violencia física, que sería evidente como maltrato físico, coacción y amenaza. Ahora, ¿cómo poder relacionar la prevención de la violencia a partir de la educación integral en sexualidad? Pues si en la educación integral en sexualidad nosotras estaríamos trabajando y visibilizando cuáles son las mejores formas de poder construir una salud sexual en autonomía, en poder decidir, en tener acceso a información de a dónde acudir cuando yo no sepa qué hacer, es decir, con qué profesionales, o si hay alguna línea, o si hay algún chat seguro. Son herramientas que podemos proveerles a ellas y a ellos. Y yo insistiré siempre en esa parte de el trabajo que se tiene que hacer de manera conjunta con papás, con mamás y con cuidadores, porque crear los espacios seguros para que las adolescentes puedan abordar, puedan hablar y puedan expresarse es fundamental. Pueden tener acceso a toda la información, los métodos anticonceptivos pueden ser gratis, podemos tener las mejores capacitaciones, pero si no logramos crear espacios donde se sientan con la confianza suficiente de expresarse, será más difícil que se puedan acercar a solicitar alguna consejería o a decir qué es lo que está sucediendo. Y también en cuanto a las situaciones o actos que pueden ser indicios de violencia de género justamente en esta etapa, pensemos en los abusos verbales y emocionales, en recibir algunos insultos, desprecios o burlas, el contacto sexual no deseado, que es algo que va de la mano. No sé si recuerdan, yo creo que todas hemos conocido este instrumento que se llama violentómetro, que va marcando una escala de tipos de violencia y algunos actos o acciones en las que yo me puedo encontrar. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque el violentómetro, si bien inicia desde estas humillaciones o comentarios poco agradables, va subiendo de tono. No esperemos hasta llegar a un maltrato físico para poder pedir apoyo o para poder pedir ayuda. Lo podemos ir haciendo desde el principio. A veces no nos damos cuenta, sobre todo en esa etapa en la que nos podemos encontrar un poco más frágiles en el sentido de que estamos construyendo una personalidad, construyendo las redes y los vínculos que nos van a dar cimientos y seguridad para saber quiénes somos y cómo nos compartimos. Hay algunas situaciones en las cuales podemos encontrar y ver visiblemente que la violencia de género va formando parte cada vez más de estas relaciones entre adolescentes. Por ejemplo, estos comentarios sobre aspectos físicos o manipular respecto a la percepción de nuestro cuerpo, dar espones o aislarte. Creo que eso es algo muy, muy característico en cuanto a la violencia de género que se vive en las adolescencias. El apartarte de algún amigo o amigos, el poder tener relaciones no seguras. Ahora bien, vamos a profundizar y a tocar el tema del embarazo en niñas y en adolescencias y adolescentes. Estas relaciones está relacionado con violencia sexual. Es por ello y es súper importante que las víctimas sepan, una, que no están solas, porque es importante conocer cuáles son las condiciones en las que se ocurrió ese embarazo y preguntar si desea, qué desea hacer e informar de qué opciones puede tener.
Las niñas y las adolescentes que quedan embarazadas a consecuencias de una violación sexual tienen derecho a interrumpir su embarazo de manera voluntaria y se conoce como IVE. Yo les decía hace un momento, proveer información sobre cómo construir vínculos sanos, cómo, cuáles son los métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo, no me exime de dar toda la información o de decir, ya tengo la información, ya tengo acceso y entonces yo estoy exenta a no, a que nada me va a pasar. Y lo pongo aquí porque, pues desafortunadamente, el tema de violencia sexual en niñas y en adolescentes es un tema del cual a veces se vive con estigma. Es decir, nos pareciera normal ver estas relaciones con una diferencia de edad tan significativa entre la niña o la adolescente y la persona que les ha embarazado. Y por eso, insisto, no es solamente proveer información y dar acceso, sino también poder saber qué hacer, a dónde acudir, saber que se tiene un derecho, porque acompañar y orientar es la mejor forma de proteger a nuestras infancias y a la adolescencia. Entonces, estas uniones tempranas entre una niña, un adolescente y un adulto son una forma de violencia. Estas uniones no son favorables para que la niñez pueda tener un desarrollo en su salud emocional, sexual y físico. Tanto padres y madres son responsables del cuidado y protección de las hijas y es por ello que si están en riesgos y conocen este tipo de uniones tempranas donde pueden tener como consecuencia un embarazo no deseado o una relación forzada, es importante que puedan acudir a su centro de salud o a su unidad médica más cercana para poder solicitar información. También dentro de nuestro programa tenemos un chat, no sé si ya lo conocen, que se llama Chat ¿Cómo le hago? Es una estrategia que está disponible los 365 días del año. Se puede recibir información sobre salud sexual, sobre prevención de adicciones, salud mental, sobre prevención del suicidio. Este chat se puede escanear con el código QR que aparece en su pantalla o meterse en las páginas de Facebook, que es Chat Como Le Hago, y poder tener esta interacción. ¿Quiénes están detrás de esta pantalla? Hay psicólogas, hay sexólogas del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quienes están contestando de manera continua con estas adolescencias para poder saber cuáles son sus dudas, darles una mejor orientación, proveerles el número o los contactos de los servicios amigables que se encuentren en sus estados, así como también otras herramientas sobre, por ejemplo, para prevenir el embarazo, para prevenir el embarazo adolescente o la prevención de la violencia. Y en caso que ya lo puedan estar viviendo, información sobre lugares donde se puedan acercar para tener acceso a un aborto seguro. El chat está disponible de lunes a viernes, pero sus horarios son de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si ustedes entran, se darán cuenta que también hay una amplia gama de videos, de información y de infografías que los adolescentes pueden poder revisar y la información que está allí, que se ha construido, pues justamente está pensado desde un mejor cuidado para su salud. Me parece importante poder compartir con ustedes, y ya casi voy terminando, el, el 28 de septiembre es el Día de la Acción, el Día Internacional de la Acción Global para el Aborto Seguro. Entonces, el Instituto Nacional de Mujeres sacó esta infografía que me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque no solamente va a centrar la educación integral en sexualidad, sino también acceso a la información, la asesoría y la planificación para métodos anticonceptivos, el reconocimiento, el derecho a decidir continuar o no, o poder realizar una interrupción del embarazo, garantizar estos accesos al aborto seguros en instituciones públicas para poder acceder a una interrupción en un inicio del periodo de gestación. Entonces, la educación integral es la pieza clave. Si nosotras queremos poder prevenir un embarazo, poder tomar mejores decisiones, evitar estar en una situación
y poder reconocerla, sobre todo eso, poder reconocer que estamos viviendo una situación de violencia y pedir ayuda. Entonces, luego, el segundo puente o el segundo anclaje es brindar todo ese acceso, tanto de información como de insumos o de métodos. Y finalmente, poder tener este acceso a decidir continuar o no. ¿De qué se basa o por qué es tan importante la educación sexual integral? Porque forma parte clave y no solamente en adolescentes, sino también se construye a través de los docentes, de quienes viven con nosotros, con nuestros tutores, con nuestras amistades. Y aquí hemos tenido colaboraciones con la Secretaría de Educación para poder proveer talleres a los maestros y a las maestras que están a cargo justamente de estos grupos. Incluso tenemos un servicio amigable itinerante que se llama EduSex. Quizás muchos de ustedes ya nos conocen en sus municipios, donde nos acercamos a las escuelas para poder llevar esta información, consejería y poder otorgar métodos anticonceptivos. El trabajo para prevenir la violencia va de la mano con mamá, papá, también con docentes, con todas las personas que vivimos en una comunidad. No es solamente trabajo de las chicas o de los chicos poder cuidarse, sino nosotras tendríamos que estar organizando espacios seguros para poder hacerlo. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Si tienen dudas, estoy por acá. Muchas gracias por su participación, maestra Elsa Guadalupe. Me gustó mucho la información que nos comparte, en especial me parece de suma importancia que se haga mención acerca de los tipos de violencia, pues justamente como parte del trabajo que se hace a través de la educación integral en sexualidad, es que se pueda abonar en que se pueda disminuir los tipos de violencia, particularmente con niñas, niños y adolescentes, pues esto también va a abonar justo a la autonomía, a la toma de decisiones, pero también al respeto y la garantía de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que tengan una vida libre de violencia. Como han mencionado en las y los Pero ese ponentes, es el micro la para violencia poder hablar. no es la fórmula adecuada o la fórmula que ha funcionado, pues sigue señalando altos índices de embarazos no deseados o de embarazos dentro de las adolescencias. Y pues es importante que nosotros podamos hablar acerca de la sexualidad, que podamos hablar del consentimiento, que podamos hacer llegar esta información y que podamos platicar con las A niñas, ver. niños y adolescentes No, yo acerca de las prácticas sexuales seguras y que también podamos ir rompiendo los estigmas que hay, por ejemplo, a través atrás del aborto, que siguen existiendo aun cuando en el estado de Veracruz el aborto ya es legal y justamente me gustaría hacer mención de una frase que desde el feminismo y que desde el activismo a favor del aborto se ocupaba mucho y que se sigue ocupando mucho, que es la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Es muy importante que podamos continuar trabajando, que podamos continuar hablando acerca de estos temas y que se siga dando relevancia al trabajo que se hace desde las instituciones, pero también desde la sociedad civil y desde las activistas. Entonces, muchas gracias por su participación. Si alguien tuviese alguna duda, alguna pregunta que le quisieran formular a nuestra ponente, es bienvenida. Muy bien, para continuar entonces con el foro del día de hoy, vamos a escuchar a nuestra siguiente ponente con el título Jornadas, yo decido mi futuro. Ella es la licenciada Itzel Aide Ledesma Peralta, es jefa de oficina de seguimientos de programas de población de COESPO, es licenciada en pedagogía y participa como mentora en el programa de UBEPRAG y en el trabajo de investigación de educación socioemocional en niñas y niños. También ha participado en el área terminal de orientación educativa, es emprendedora y actualmente es jefa de oficina de seguimiento de programas de población de COESPO. Entonces, muchas gracias por su participación. Bienvenida a nuestro foro del día de hoy y le cedo la palabra. Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a compartir mi presentación.
Ahí está. Bueno, sí me escuchan todos bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a participar pues en estas áreas y espacios que se abren para tocar estos temas tan importantes para nosotros. Yo estoy en el Consejo Estatal de Población, en la oficina de seguimiento de programas de población, y yo hoy les vengo a hablar un poquito sobre las jornadas Yo Decido Mi Futuro, que llevamos a diferentes instituciones educativas en los municipios en Veracruz. Bueno, para iniciar, quisiera dar estas cifras que nos da CONAPO, en donde nos dice que del 2015 al 2023 la tasa específica de fecundidad de adolescentes de México descendió de 72.4 a 60.3 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 a 19 años, o sea que se redujo de un 16.7%. Esto quiere decir que se evitaron aproximadamente en este lapso de años unos 356,551 nacimientos en adolescentes, es decir, casi 100 nacimientos diarios en este periodo. Todo este avance se ha logrado pues gracias a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que pues lo conocemos como ENAPEA, en donde está enfocado precisamente en esto, en bajar el índice de estos casos de embarazos en adolescentes. En esta estrategia pues nos habla sobre 4 componentes prioritarios. En este caso, nos vamos a enfocar en el primero, donde nos dice sobre educación inclusiva integral flexible y educación integral en sexualidad, donde de acuerdo a las líneas de acción y a las metas de esta estrategia, va a estar a cargo pues el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que en este caso pues nosotros, el Consejo Estatal, pues somos los coordinadores. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es educación integral en sexualidad? Ya no me voy a enfocar tanto en este tema porque, pues, ya las ponencias pasadas ya lo han explicado muy bien, pero en primera parte, pues, conocemos que la sexualidad es todos estos aspectos que nos integran y nos hacen ser nosotros. Va desde, pues, cuáles son mis gustos, cuáles son mis creencias, mis valores, cómo me siento, cómo me veo, cómo me expreso, cómo me comporto, pues, con las demás personas. Y la educación es todos estos conocimientos y estas herramientas que se nos van a brindar, pues, para una mejor orientación y un desarrollo pleno. El propósito, pues, de la educación integral en sexualidad es, pues, proporcionar estos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que empoderen y concienticen, pues, a los adolescentes para que puedan disfrutar de su salud, de su bienestar y de su dignidad, y pues también establecer, pues, relaciones basadas en el respeto y también proteger, pues, sus derechos a lo largo de su vida. Bueno, la ENAPEA nos dice que tiene como objetivo reducir el número de embarazos en adolescentes en México, y su meta para el 2030 es reducir a la mitad la tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años. Entonces, con base a las metas de la INAPEA, y a los 4 componentes prioritarios, es como se van implementando las líneas de atención y las líneas de acción. En este caso, nosotros, de acuerdo al componente número 1, que habla sobre la educación integral en sexualidad, llevamos a cabo estas jornadas que se titulan Yo Decido Mi Futuro, en donde se abarcan diferentes temas que van relacionados con los componentes prioritarios. En este caso, invitamos a varias instituciones que son integrantes del GPA, donde igual pues llevan los temas. Nosotros llevamos el tema de educación integral en sexualidad, en donde se hablan de diferentes conceptos generales, como va desde qué es sexualidad, qué es género,
qué es sexo. También se les habla sobre el uso correcto de los métodos antifecundativos. También se les menciona sobre su cartilla de derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, entre otros temas más. CONAPO desarrolló estos libros que nosotros les proporcionamos en cada visita a cada institución. Son libros que vienen con diferentes temas, que son los temas que nosotros abordamos en esas jornadas. Van dirigidos a los adolescentes. Los conceptos son, pues, de acuerdo al vocabulario y didácticos para ellos. Tenemos el libro que es, va dirigido para comunidades, rurales. Y también tenemos el libro que está para las comunidades urbanas, y este va para las comunidades rurales. También está el otro libro que es de matrimonios y uniones infantiles, que más que nada son relatos cortos de niñas que han vivido y que han pasado por este tipo de situaciones, más que nada para invitarnos pues a la reflexión, de cómo es la vida, ¿no? Después de esto. Bueno, ¿por qué es importante para nosotros hablar sobre educación integral en sexualidad en estas jornadas? Pues primero que nada, pues porque es un derecho que quedó establecido en el artículo 3º constitucional en la reforma en el 2019. También hablando desde un contexto social, sabemos que pues todavía es un tema en donde hay muchos tabús, muchos prejuicios, por lo que muchas veces no se profundiza. Entonces crea una falta de comunicación y una desconfianza. Hablando también en la escuela, pues existe una ausencia de capacitación en el personal de los docentes, por lo que ellos no saben cómo tratar y cómo abordar este tipo de temas. Entonces, muchas veces cuando a la hora de estar en estas jornadas, pues también se les invita a los docentes pues que estén presentes, ¿no? Dentro de estas pláticas que se les dan, pues para que también puedan ver un poquito sobre cuáles son las inquietudes y las dudas que tienen pues sus estudiantes y sus alumnos. ¿Cuáles son los beneficios pues de estas jornadas? Pues previene los embarazos no deseados o no planificados, por el hecho de que se les proporciona la información sobre los diferentes métodos antifecundativos, y también por ende se previene las infecciones de transmisión sexual. Esto pues sabemos que es solamente pues con los métodos de barrera. También se fomenta el ejercicio de los derechos sexuales, esto pues al presentarles la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. También pues se rompen estereotipos. Esto también se puede ver, por ejemplo, en las creencias o en las tradiciones de algunas comunidades, en donde a la mujer pues ya se les impone el rol de quedarse en casa y realizar, ¿no? diversas actividades que supuestamente solamente son para ellas. Entonces, en estas jornadas lo que se busca es como crear esa reflexión, ¿no? De que tú puedes también elegir, ¿no? qué es lo que quieres hacer. También se previene el abuso sexual, y también se crea una mejora de comunicación entre los adolescentes, y pues también en este caso de los adolescentes y de los docentes. Bueno, también me gustaría, y para terminar esta ponencia, dejar aquí una reflexión. Tomé un fragmento del libro de Matrimonios y Uniones Infantiles, donde nos cuenta Nayeli, de 15 años, su experiencia. Y dice: tenía 12 años al terminar primaria, de ahí nada. Ya no estudié porque tenía flojera. Luego migré de la comunidad, me fui a la sierra, al norte del estado de Guerrero. Ya después de un tiempo conocí a mi ahora esposo. Nos juntamos y decidimos regresarnos a la comunidad para formar una familia. Yo tenía 14 años. Casi al mismo tiempo que me junté, me embaracé pronto, y a los 15 años tuve a mi primer bebé. Me casé porque fue mi decisión.
Nadie me obligó. Ahora tengo 3 hijos. Me siento feliz con mis 3 hijos. No sé si voy a tener más. Quién sabe, tal vez uno más. Si se hubiera tenido la oportunidad, sería maestra. Creo que ahora ya no, porque tengo a mis hijos y a mi esposo. Pues aquí se puede ver un claro ejemplo de lo que pues es pues de lo que es no tener un proyecto de vida, por ende, pues un embarazo no planificado. Y precisamente esto es lo que buscamos en estas jornadas, ¿no? Crear esta conciencia de que cada decisión que tomes en el transcurso de tu vida, pues va a tener una consecuencia. Y crear esta conciencia para saber si yo estoy preparado o estoy listo para, pues, asumir estas consecuencias, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo. Estas son pues las fuentes de consulta pueden encontrar los libros también que les presenté aquí, que de manera virtual los buscan así directamente en el buscador como Yo decido mi futuro y se pueden descargar en formato PDF. Gracias. Rosary, ¿estás ahí? Muchas gracias por la participación. Licenciada Isela Aide, muchísimas gracias por compartirnos este trabajo que se hace desde COESPO a través de las jornadas de Yo decido mi futuro. Es importante, como mencionaba hace un momento, que las instituciones pues sigamos tomando acciones que abonen al ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes y que se proporcione información acerca de la educación integral en sexualidad. Le agradezco a las y los ponentes por la información que nos están compartiendo el día de hoy. Si alguien tuviese alguna duda para nuestra ponente o algún comentario, nuevamente a través de Facebook o vía Zoom, es bienvenido. Muy bien, entonces, en el sentido de que no hay preguntas en este momento, a esta ponencia, si tuviesen dudas para las y los ponentes que estuviesen participando el día de hoy, las pueden formular. Charito. Sí, estoy leyendo los mensajes en el chat. Comentan que si Muy podemos bien. compartir el nombre de la ponente. Ella es la licenciada Isel Aide Ledesma Peralta, es jefa de oficina de seguimientos de programas de población de COESPO. Si tuviesen alguna duda que quisieran formular a cualquiera de las y los ponentes que estuvieron el día de hoy, pueden hacerlo a través de las redes sociales o vía Zoom. Sí, bueno, una pregunta para todos los ponentes. ¿Cómo funcionan las escuelas para padres? ¿Han funcionado, no han funcionado? Porque es un recurso muy usado por algunas escuelas para atender diversas problemáticas. En los temas que han ocupado hoy, esto ha funcionado, no ha funcionado, se ha hecho la invitación, porque hay escuelas, entendemos, muy cerradas a este respecto. No sé. Gracias. ¿Alguien quisiera contestar la pregunta? Hola, es que, perdón, no sé si me escuchan bien. Soy el doctor Ponce, es que tuve que cambiar de dispositivo porque el internet estaba un poquito fluctuante. Eh, no hay información como bien, digamos, sí catalogada al respecto de la funcionalidad de las escuelas para padres, pero pues sí son un mecanismo que se puede utilizar para tratar este tipo de temas. Aquí creo que lo importante es que quien se encargue de llevar a cabo, quien se trate de exponer este tipo de temas, tiene que ser una persona que se haya preparado muy bien para tratarlo con padres de familia, ¿no? Creo que eso es lo complejo de tratar estos temas fuera de la escuela, ¿no? Porque dentro de la escuela, pues es el terreno del docente, es el terreno del maestro, igual como la clínica es el terreno del médico, ¿no?
y ahí es fácil manejarlo de cierta manera, pero ya trabajar con padres que también traen un bagaje cultural que es complejo, pues creo que es donde está, digamos que la dificultad de que este tipo de grupos puedan funcionar. Entonces, creo que cada una de las escuelas es un universo, pues estaría muy interesante checar cuáles han sido las experiencias de éxito. Creo que aquí acaba de poner la sexóloga Claudia, que ella tiene mucha experiencia trabajando, por lo que entiendo, con escuelas para padres. Entonces ella tal vez nos podría ilustrar más al respecto. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. ¿Alguien más de nuestras ponentes quisiera responder la pregunta o quisiera hacer alguna otra aportación? Muy bien, en ese sentido, dentro del chat nos comenta la sexóloga Clowny, que ella tiene experiencia en escuelas para padres desde hace 15 años y con gusto es bienvenido a su opinión, su comentario. Muchas gracias por compartir. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, agradezco la posibilidad de compartir porque creo que las experiencias que se van recabando o los vamos sumando de todas las personas que trabajamos la educación sexual, pues vale la pena, ¿no? Hace más o menos de 15 años, cuando empezaron a manejarse, cuando iniciaron las escuelas para padres, como bien dice el doctor, pues sí tienen un reto las escuelas para padres porque depende mucho la organización interna que se realice, la motivación que se pueda también dar a padres y madres para hablar sobre diversos temas, pero creo que ahorita nuevamente hay una bueno, no es que haya dejado de ser, pero existe fuertemente la necesidad de padres y madres o personas cuidadoras de sentirse acompañadas en la crianza y sobre todo en temas de sexualidad. Creo que una de las cosas importantes es cómo se plantean los temas, dado que obviamente cargamos con miedos y tabúes, pero también ponernos en el lugar de padres y madres desde esa pues experiencia, mucha o poca, o la educación que traen, puede dar sentido a esas reuniones. Es también todo un reto el poder reunir a la gente en diferentes horarios en las escuelas, pero creo que ha valido muchísimo la pena. Acompañé diversas escuelas en la Ciudad de México por 10 años más o menos y era algo que necesitaban y gustó muchísimo. Pueden ser coordinados por los propios maestros o maestras, dado que se puede dar una capacitación a quienes fungen como coordinadores de esas reuniones y de repente tener invitadas e invitados especiales en donde profesionales de diferentes áreas pueden acompañar los encuentros con padres y madres. Pero creo que vale la pena retomarlos y pues seguirlos abonando el tema de la educación sexual en esas reuniones. Creo que vale mucho la pena. Muchas gracias por su participación y por la información que nos comparte. Justamente la intención cuando se crean foros es que podamos compartir y socializar la información, el conocimiento para ir construyendo acciones y para que se vayan generando pues, mejores prácticas desde el ejercicio de nuestras funciones. Voy a retomar una participación más. Está nombrado como el iPhone de Angie. ¿Puedes tomar la voz? Buenos días. Gracias por el espacio. Hace un momento ponía, cuando terminaba la ponencia anterior, en el mensaje, que desgraciadamente sigue siendo un proyecto de vida para muchos jóvenes, el tener, pues a lo mejor terminar la primaria o a veces la secundaria y ya iniciar un proyecto de vida en familia. Creo que se quedó por ahí un micro encendido. Entonces, lo que acaba de decir la compañera en la participación anterior es muy importante, que sigamos trabajando mucho con las familias, que pongamos como
no como algo malo, porque finalmente es de lo que se está tratando el foro del día de hoy, de que por ahí alguien, creo que dejó un micro encendido, chicos, chicas, que pongamos ahí en los proyectos de vida todo lo que puede ser parte de nuestra vida, como esto de formar una familia, de tener hijos, de tener tu pareja, sí como un proyecto, pero que sanemos la parte de ver cuándo es el momento adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante trabajar con los núcleos familiares para que pudiéramos ir cambiando esta cultura de que pues a lo mejor los chicos en las comunidades, en las zonas indígenas, en las zonas rurales y aún no solo en esos lugares, sino también en las zonas urbanas, termine la cultura de pensar que, bueno, si ya tiene 15, 16, 17 años, ya tendría, y lo ponen así muchas veces, que estar en la edad casadera, ¿no? Y que esta cultura desgraciadamente sigue siendo muy arraigada en muchas zonas de nuestro estado, que por eso también cuando decían no tienen un proyecto de vida, la psicóloga, yo le decía, sí tienen un proyecto de vida y tendremos que trabajar mucho, porque bueno, me toca hacerlo desde la parte educativa, en las áreas a lo mejor públicas donde nos ha tocado trabajar, y en la terapia individual, ¿no? De que vean que ese proyecto de vida se tiene que enriquecer, que no es solo eso, sino que hay muchas otras cosas que nos van a permitir mostrarles cómo pueden desarrollarse plenamente, integrando a su proyecto de vida otras áreas de desarrollo y de su vida, que puede ser que la vivan de manera más plena y en los momentos y situaciones más adecuadas, ¿no? Ponían también en una de las primeras ponencias lo del huevito, ¿no? O sea, sí los estamos educando para tener un proyecto de vida como familia, como padres, pero también ubicar los tiempos y los espacios y los recursos que actualmente se necesitan para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, creo que es muy importante verlo así, ¿no? Muchos jóvenes y señoritas tienen proyectos de vida que están fuera de las circunstancias, condiciones o responsabilidades que ellos ya pueden cubrir en ese momento. No lo pueden hacer, entonces sí capacitarlos un poquito más en eso, ¿no? De qué necesitamos, con qué necesitamos contar, qué herramientas, qué recursos físicos, económicos, psicológicos, ¿verdad? Para poder ya llegar a cumplir ese proyecto de vida de familia y que antes de eso, bueno, nos antecede otros proyectos, ¿verdad? Agregar a ese proyecto de vida otros más. Muchas gracias. Gracias por su participación. No sé si alguna de las ponentes o el ponente quisiera retroalimentar, hacer algún comentario. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, me parece importante que rescatemos que parte de este foro implica que podamos sensibilizarnos en los temas de educación integral en sexualidad y que esta sensibilización, esta información va a atender a diferentes contextos. Justamente, aunque no se mencionó de manera explícita, muchos de los temas que compartían las y los ponentes implicaban también la interseccionalidad, que son estas características que multiplicadas nos pueden poner en situaciones de mayor desventaja y que particularmente en niñas, niños y adolescentes los puede poner en situaciones de riesgo que quizá en ocasiones parecieran un poco cercanas al ejercicio de el plan de desarrollo de vida. Sin embargo, en atención a la edad, en atención a las necesidades en específicas que puedan tener, pues es que se habla acerca de la educación integral en sexualidad como una parte de prevención de situaciones de violencia o de situaciones que puedan vulnerar este plan de vida que ellos puedan tener de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Entonces, le agradezco a las y los ponentes que estuvieron el día de hoy acompañándonos en este foro, por su valiosa participación, por el conocimiento que nos compartieron y que espero sea útil en el ejercicio de las diversas funciones que tenemos las y los servidores públicos que estuvimos escuchando el día de hoy a través del Zoom, con la participación de los ayuntamientos, también para el público en general que nos acompañó
Le agradezco a la participación a cada una de las personas que estuvieron sintonizando a través del Facebook Live y les pido que por favor continúen dentro de este foro y que también continúen dentro de la página de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, siguiendo las publicaciones para que estén pendientes de los siguientes foros que se realizan en materia de derechos humanos y de cultura de paz. Le cedo la palabra a mi compañera Laura para que podamos dar cierre al foro de esta manera. Muchas gracias, Rosario. Bueno, pues vamos a proceder ahora a la entrega de reconocimientos virtuales por parte de la Dirección General de Cultura de Paz a cada uno de nuestros ponentes en este excelente foro. Y bueno, dice así: la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a Liliana Rivera Jiménez por su destacada participación en el foro virtual La importancia de la educación integral en la sexualidad, con una duración de 2 horas, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección, 11 de septiembre de 2024, Jalapa, Veracruz, y firma nuestra Directora General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, la maestra Zaira Gabriela Vázquez Aragón. A su vez, a la licenciada Elsa Guadalupe Hernández García, a nuestro siguiente ponente, el licenciado Carlos. ¿Me puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Al doctor Carlos Abraham Ponce Martínez y a la maestra Elsa Guadalupe Hernández García. A la licenciada Itzelaide Ledesma Peralta también por su destacada participación. Ha sido un honor estar el día de hoy con ustedes compartiendo un tema sumamente importante. Y bueno, les agradecemos y les recordamos que cada mes se está realizando un conversatorio con temas de interés social. Y bueno, los esperamos en el siguiente conversatorio. Agradecemos a cada uno de los representantes de los diferentes ayuntamientos que estuvieron aquí presentes y esperamos que se hayan registrado. Por ahí sigue